Reciban un caluroso saludo, sean bendecidos. Y grato poder enseñar hoy y predicar, pero sobre todo adorar el nombre del Señor. Ahí donde estás, acompáñame y vamos a entregar en oración esta reunión y posteriormente pues vamos a adorar con un par de cantos que si no lo has hecho en la semana, pues acompáñame en esta oportunidad. Cierra tus ojos y dile así: Padre, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Señor amado, gracias por permitirme poder escuchar de tu palabra. Háblame, háblanos, Señor. Seas tú propicio. Pon esa semilla en la tierra fértil, Padre mío. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Ahí donde estás, vamos entonces a adorar con este canto. Dios te bendice, Norma. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos
Levanta tus manos. Levanta tus manos y sigue adorando. Con tus palabras. Mira la letra, trata en tu. Te adora. Manos que fueron lavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios de ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios de ti me rindo, la gloria te manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación,
Con tus palabras, díselo, exprésalo. Ahora adora con tu voz y en este canto de adoración. Con tus manos alzadas. Te adoramos. Santo, santo, santo. Adóralo. Seas adorado, oh Rey, magnífico, digno eres de toda adoración, toda aclamación. No te detengas, sigue adorando, sigue adorando. Arrabasuka arrabasaji aka arrakambar abasu te adoramos, oh Rey, te exaltamos con manos, Señor, alzadas te decimos: digno eres de ser adorado, aclamado. Padre, considéranos aún con nuestras debilidades, nuestras fallas, pero nos presentamos delante de ti. Recibe nuestra adoración, Señor, recíbela. No te detengas, sigue elevando tus manos al Rey. Te adoramos en gran manera, te adoro, Señor. Digno es toda adoración y toda aclamación. Gracias. 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 Aleluya. Amén. Padre mío, te doy gracias por este momento tan hermoso en el cual tú nos permites podernos presentar delante de ti, ahí en el rincón de donde estemos, pero con una actitud o con un corazón sediento de tu palabra y de tu ministración. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, es grato poder saludarlos y contarles que el día de hoy vamos a tener al final Santa Cena. Entonces, yo te invito a que nos acompañes. Ahí en una escapadita puedas reunir pues el jugo respectivo, jugo de uvas es preferible, y una hogaza de pan, y vas a participar de un acto de obediencia que el Señor siempre provocó que su pueblo, cada vez que se reúna, pudiera hacerlo una y otra vez. Y esto es nada menos que el reflejo de aquel que cree o el que vive el nuevo pacto, que es como se le llamó la Escritura. Y hoy pues vamos a estar girando nuestra enseñanza alrededor de los pactos, ¿verdad? Que menciona y poder entender la importancia del mismo, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos que nosotros estamos viviendo, que nos tocó vivir. Entonces,
cuando Jesús o el Señor hizo alusión de que iba a venir una generación, o llamémosle una dispensación, que es como que si fuera bueno, la palabra es ayún, ¿verdad? Como un espacio de tiempo donde iba a venir un pueblo que ellos iban a gozar, o más bien dicho, a participar del nuevo pacto. Y esto era una de las... ese estadio era lo que estaban añorando los antiguos. Pero quiero que lea conmigo con relación a este detalle acerca del nuevo pacto, ¿verdad? Como lo dice la escritura. Entonces dice en Hebreos capítulo 8, verso 13, de esta manera. Cuando él dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, casi como una aseveración, y de alguna manera está diciendo, y una ironía, ¿verdad? Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer, ¿verdad? Y ya prácticamente lo está afirmando, está próximo a desaparecer. Pero lo que está diciendo es que los pactos que Dios estableció con los antiguos en el Antiguo Testamento, que encontramos una serie de pactos que vamos a ir repasando, que son una figura para la iglesia, realmente estos se ratifican, se encierran, se cumplen en el nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Pues obviamente el pacto que el Señor se comprometió para su pueblo, el pueblo adoptado, diciendo que anteriormente, pues este pueblo pues, tenía que estar, pues para poder agradar a Dios, tenía que cumplir mandamientos y se cuantifican alrededor de 614 mandamientos que ellos tenían que estar obedeciendo. Por eso se llama una ley. Ellos vivían bajo la ley. Pero una de las características del nuevo pacto es la gracia. Y una de las, pues, una de las características principales de los pactos anteriores, o llamémosle de la forma de adoración que el Señor les mostró a ellos de cómo debían de hacerlo, es que ellos querían presentar una ofrenda del fruto de su trabajo, tenía que ser posterior a una ofrenda sacrificial. Y de alguna manera, lo podemos apreciar en el tabernáculo. ¿Qué es lo primero que había en el tabernáculo, en el atrio? Era un altar de sacrificio. Y ahí se presentaban pues, por los animales y derramamiento de sangre. Y posteriormente, en el lugar santo ya se podían presentar ofrendas vegetales. Estaba bien el pan, el aceite de la unción y el incienso. Pero, ¿cuál es la diferencia? En que para que ellos pudieran presentar una ofrenda como fruto de su esfuerzo, tenían que haber presentado algo que les dijera, yo presento algo vivo en sacrificio, en perdón de mis pecados, ¿verdad? O como yo me niego a mí mismo para poder recibir el perdón, para poder estar a cuentas y que la ofrenda que te voy a llevar ahora suba al cielo. Esa fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel. Que Abel, pues obviamente él sí presentó una ofrenda animal y Caín, pues lo que presentó fue una ofrenda vegetal. Y ellos habían sido instruidos que tenían que haber presentado ambos ofrendas de animal o sacrificios para que Dios pudiera recibir una ofrenda del fruto de su trabajo. Por eso es que dice posteriormente, ahí mismo en Hebreos, en los versos que siguen, y no por medio, o sea que la ofrenda que recibimos ahora en el nuevo pacto ya no es necesario tener, ya no es por medio de la sangre de machos cabríos
y de becerros, o sea, de unos sacrificios vivos, sino que ahora es únicamente por medio de la propia sangre. ¿De quién? De Jesucristo, de su propia sangre. Él entró al lugar santísimo como sumo sacerdote una vez para siempre, como dice, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna para su pueblo. En otras palabras, si tú hoy vienes y le dices al Señor, te vengo a presentar una ofrenda del fruto del trabajo por la bendición que tú me das, lo hago porque Cristo habita en mi corazón y Él murió por mí y su sacrificio fue único para perdón de mis pecados. Hermoso esta analogía para que nosotros podamos darle valor o la importancia a las ofrendas. Entonces, de esta manera, pues, yo hoy quiero, pues, proceder a bendecir y honrar las ofrendas de algunos de los hermanos que finalmente han creído en este altar y las han enviado o depositado, ¿verdad? Entonces, como lo solemos hacer y con el debido respeto, tú que tal vez tú no lo has hecho, pero no te preocupes, porque esto es pura convicción del corazón. El poder reconocer que Dios es el que bendice, el que prospera, pero con un corazón agradecido poderle decir, Señor, por la palabra que tú me mandas, por la atención que tú me das, recibe este gesto o esta intención. Entonces ahí donde estás, aquellos que ya la dieron, pues solo cierren su mano con la intención que hicieron, o si no la has hecho, pero lo piensas hacer, siempre con tu mano derecha. Y tienes tú que decirle al Señor, te doy gracias. Y entrégaselas al Señor y yo posteriormente te la voy a presentar para bendecirla. Yo te voy a dirigir. Padre, aquí estoy delante de este altar, en el lugar donde estoy escuchando este mensaje, pero creyendo que tú eres el que bendice. Bendice esta intención. Bendícela, Señor. Y te pido, Padre mío, llegue a ti como olor fragante, te lo pido, Señora. Señor amado, como pastor y ministro de este ministerio, yo te pido que tú bendigas esta semilla que mi hermano, Señor, ha enviado o ha colocado. Prospéralo, pero sobre todo guárdalo de cualquier adversidad, de cualquier enfermedad. Bendice a él y su casa, Padre mío, por cuanto así lo dice la Escritura, Señor. Reprende al devorador por cuanto ha creído en la bendición que tú mandas. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos ahora a proceder al mensaje que tengo para ustedes. La promesa del nuevo pacto. Llevamos 2 domingos que hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de las promesas. Pues el mensaje de hace 2 domingos les hice prácticamente una mención acerca de todas las promesas mencionadas en la Escritura. Una de las áreas donde Dios ha hecho mucha insistencia de promesas para con su pueblo es con relación a sus hijos. Y al Padre, mire, le nace en el corazón bendecir a sus hijos y que sean prosperados en todo. Y estoy hablando de los hijos de los que están siendo bendecidos, o sea, nuestra simiente, o sea, nuestros hijos
hijos naturales. Así es como el Señor lo hizo ver. Posteriormente, después vimos la semana pasada la importancia de las promesas. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios envía promesas? Y en resumidas vimos que lo que el Padre quiere con las promesas es que nosotros adquiramos o se permee en nosotros su naturaleza, que conforme nosotros vayamos avanzando en la vida cristiana, creyendo en sus promesas, tengamos el deseo de que su naturaleza esté en nosotros, más y más, como cuando dice que nosotros vamos creciendo o vamos siendo transformados de gloria en gloria, ¿verdad? Y creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Bueno, entonces, ahora pues yo hoy quiero hablarte acerca de que una de las promesas que menciona la Escritura es acerca del nuevo pacto. Pero para poder entender el nuevo pacto, tenemos que entender qué es un pacto. Porque si bien es cierto que tal vez tú has oído o me has oído a mí decir que Dios es un Dios de pactos. Por supuesto que Dios es un Dios de pactos. Y Él ha hecho pactos con diferentes dispensaciones de tiempo, o sea, con diferentes personas que rigieron en algunas etapas. Y son promesas que también nos pueden afectar a nosotros si nosotros las creemos o caminamos en ellas. Pero para poder entender un poco más acerca de las promesas, quiero que ve conmigo a Gálatas capítulo 3, verso 15, y entender realmente la importancia de de un pacto. Entonces dice Pablo con relación a esto: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Bueno, realmente, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Es un acuerdo puede ser entre hombres, pero también Dios, mi Padre, ha hecho pactos para con su pueblo, donde Él se compromete a cumplir, y algunos de estos son pactos condicionales, o sea que el Señor te dice, bueno, yo te voy a bendecir si tú me correspondes con esto de vuelta. Pero hay varios pactos que Él hizo con varias dispensaciones que son incondicionales. Y donde encontramos muchos de estos ejemplos para nosotros, o enseñanzas de pactos para nosotros, son con los antiguos. Por eso es que Romanos capítulo 9, verso 4, como lo lees ahí en la pantalla, dice que son israelitas. Está hablando que los israelitas, los antiguos, a quienes pertenecen la adopción como hijos, porque ellos igual no eran pueblo y fueron también tomados como pueblo por el Señor. Y la gloria, también recibieron la gloria del Señor, y también los pactos, dice aquí. La promulgación de la ley, obviamente ellos tenían, como hablamos hace un rato, cumplir la ley, el culto y también las promesas de Dios. Porque si algo Dios les brindó a ellos es un sinnúmero de promesas. Bueno, entonces de esta manera, a lo largo de la escritura vamos a estar descubriendo hoy algunos de los pactos muy importantes, o los que mayor importancia o relevancia hay, y que nosotros tenemos que estar presentes de estos porque nos atañen para ser bendecidos y poder recibir de Dios su amor y su cuidado en todo sentido, sobre todo en estos tiempos de tanta adversidad. Entonces, el primer pacto registrado
encontramos, por lo que Dios se llama Dios de pactos, pues Él lo hizo con diferentes personalidades. Por ejemplo, hizo pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con la humanidad misma. Entonces, en el tiempo que nos queda y al finalizar vamos a ver el nuevo pacto que culmina, que sella, que es sellado, Jesucristo lo selló prácticamente con la Santa Cena. Vas a disfrutar esta enseñanza, no te apartes de ella y acompáñeme y seguimos entonces. Entonces vamos a ver ahorita el pacto que Dios dijo que hizo con Adán. Entonces por lo mismo, como fue un pacto con Adán, se le llamó a esa dispensación un pacto adánico. Y cuando Él le dio llamémosle esta promesa de pacto, ¿verdad? Él le hizo ver a Adán que él de ahora en adelante, debido a su desobediencia, debido usted sabe pues que el pecado capital que él hizo, debido a su pecado, él de ahora en adelante tendría que cambiar su modus vivendi. Él vivía en un huerto donde la gloria de Dios venía continuamente y él tenía acceso a Dios a cualquier momento. Estaba cubierto con la gloria de él. Pero cuando él desobedeció, comió el fruto prohibido, llamado, él empezó, Dios lo sentenció a que de ahora en adelante él iba a tener que cambiar su forma de vivir. Entonces mire, por ejemplo, lo que Dios le dijo. Mire cómo dice en Génesis capítulo 3, verso 15 y 17. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí le está hablando Dios a la serpiente. Y a la serpiente le dice, y entre tu simiente y tu simiente. Y aquí dice, y la simiente, o sea, la enemistad es entre la mujer y la simiente de ella. Y le dice, y esta simiente te herirá en la cabeza, le está diciendo a la serpiente. O sea que ahí ya le está diciendo que ahí sí que está aquí prácticamente profetizando que va a venir alguien de la simiente de Eva que prácticamente va a destronar a Satanás. Y esta es la obra que hizo Jesucristo cuando quitó toda acta que estaba en contra del pueblo de Dios. Y le va a herir a la iglesia en el calcañar, en los tobillos. Y después le dijo, a la mujer dijo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. O sea que ahí prácticamente le dijo que ella iba a tener una posición de sujetarse bajo el dominio de su marido. Y después al hombre le dijo, aquí ya me fui hasta el verso 17 para poder agarrar lo más importante, y le dice, maldita será la tierra por tu causa, porque antes él ordenaba y la tierra le producía. En cambio ahora él va a tener, dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y posteriormente dice que, él vino y los cubrió con pieles, o sea que él les enseñó el aspecto de presentar una ofrenda viva para ser cubiertos con pieles de animal. Entonces aquí vemos que lo que le está diciendo es, bueno, yo voy a estar con ustedes para que ustedes puedan caminar en esta tierra. Van a tener que hacer estas cosas para que yo esté con ustedes. Y de esta manera, pues era un pacto que circuló hasta cuando Jesucristo vino y Adán es considerado, obviamente se le llama como el primer Adán,
y Jesucristo es el último Adán, dando a entender que en Cristo terminó toda esta sentencia de donde el hombre iba a maldecir la tierra. En Cristo Jesús él la podía bendecir. Que con trabajo él iba a comer de la tierra, por supuesto, pero en Cristo Jesús él iba a ser bendito todos los días de su vida. Igual la mujer, ella iba a encontrar en el hombre ahora, en Cristo Jesús, a alguien que cubre al hombre para que pueda él cubrir a la mujer. O sea que cambia el nuevo pacto, le dio vida, le dio otro, llamémosle, le dio otro giro al pacto adánico que recibió el hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, pero sigamos con otro pacto. Mire este. Y este es el pacto, vamos a ver si logro cambiar aquí. Ahí estás. Con Noé, el pacto noético. Y este pacto es incondicional. Usted ya se acordará, Noé pues es el hombre que vamos a ponernos aquí. Es el hombre que elaboró, construyó un arca en una época cuando no había lluvia. Y es por eso que lo estamos viendo ahora en los discipulados de los miércoles como un héroe de la fe. Pero algo curioso con Noé es que él dice que su simiente era perfecta, pero ahí está diciendo que él tenía su ADN, no estaba todavía, no estaba contaminado, él no se había mezclado con otra raza, sino solo había mantenido su raza pura, sin contaminación. Pero en la época esta de Noé era tanto lo inmoral, pero también era tanto, cuando uno lee Génesis 6, habla de que habían mezclas de seres, llamémosle potestades espirituales de maldad, se mezclaron con las hijas de los hombres y ahí nacieron seres llamados giborines, que eran valientes, y ahí se traslada de que tenían como morfología o llamémoslo así como seres mitológicos. O sea que en esa época la tierra tenía un montón de criaturas, mezclas entre hombres y seres. Y el Señor dijo, estas mezclas está totalmente, y había un sodomismo, o sea que da la impresión de que se daban en casamiento, en bebidas, dice que era una cosa muy inmoral. Y Dios dice, yo tengo que eliminar la tierra. Obviamente usted sabe del diluvio. Pero ¿de qué se trata el pacto noético? Y dice de esta manera en Génesis capítulo 9, verso 12. Y dijo Dios, esta es la señal. Generalmente los pactos tienen señales de que Él ha estado ahí. Por ejemplo, con Adán, una señal que él puso fue que en la entrada del Edén puso una espada que giraba en sí mismo. Aquí con Noé hay otra señal y dice, y esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y esto es, pues, el arco iris. Lamentablemente, ¿verdad? Es una tristeza que ahora se ha desvirtuado una señal de pacto que Dios hizo con la humanidad y la utilizan ahora, pues, los que están tratando de promulgar la identidad de género como válido, ¿verdad? Lamentablemente. Pero dice también el verso 15, y me acordaré, o sea que cada vez que uno mira un arco iris, debería uno de acordarse como Dios se acuerda. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. O sea que
prácticamente el pacto noético lo que concluye es que Dios nunca va a destruir la tierra por anegación o diluvio. Algunos me han dicho, mire, pero la tierra solo tuvo un diluvio en Génesis 6. Pues sí, pero aparentemente entre Génesis 1 y Génesis 2 dice que la tierra estaba pues cubierta de agua. O sea que ahí seguramente, solo entre Génesis 1 y Génesis 2 pasaron tantos miles o millones de años, no se sabe ahí, pero seguramente la tierra sufrió algún tipo de desorden, pues de algún tipo que tuvo que ser anegada nuevamente. Y Dios dijo que la última vez que él iba a negar la tierra era con esto. Por eso es que la próxima sentencia de la tierra es con fuego, que es como lo dice segunda Pedro, que la tierra va a ser prácticamente consumida en fuego. Bueno, pero sigamos viendo aquí con relación a los pactos. Entonces, entiendo esto, que Dios no va a destruir la tierra y como señal es el arco iris, es un pacto incondicional. Y el hombre no tiene que hacer nada, sino tan solo creer que mi Padre así lo dijo y así será. Bendito sea mi Dios. Entonces, sigamos viendo ahorita otro pacto. Entonces, acuérdense, hemos visto el pacto adánico, el pacto noético, y posteriormente encontramos otro personaje muy, pero de mucha importancia, sobre todo con la iglesia, porque él es llamado el padre Abraham. El padre Abraham es considerado como el padre de los hebreos también, de los judíos. Es más, cuando ellos hacen en sus lecturas, hacen ver a Abraham como un patriarca, hacen mención de sus generaciones, del padre Abraham, del padre Isaac y el padre Jacob. Pero nosotros consideramos a padre Abraham como el modelo del padre de la fe, porque nosotros, por la actitud que él tuvo, nosotros podemos tomar esas bendiciones que Dios le dio al pueblo y a la descendencia de Abraham, porque nosotros, dice Romanos, fuimos adoptados dentro del linaje de Abraham, como si fuéramos otro hijo más, para recibir las mismas bendiciones. Bueno, pero ¿qué fue lo que Dios pactó con Abraham? Entonces dice la escritura, vamos a Génesis 17, verso 2, y dice de esta manera: y yo estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Abraham, y te multiplicaré en gran manera. Aquí hay una ironía, porque Abraham, cuando él recibió esta promesa, él tenía 80 años. Y él de por sí en esa época ya tenía un cuerpo, se le llama seco, o sea, él no podía concebir, o sea, él no tenía la capacidad de poder poner una semilla en una mujer viva, él estaba seco. Y su esposa, Sara, era estéril, o sea que entre los dos la cosa estaba, pero bien fea, digámosle así. Y el Señor les dice: yo te voy a multiplicar en gran manera. Usted pensará, es que está hablando de plata. No, él fue bendecido porque ya lo traía. Lo está hablando de su descendencia y se lo dice en el verso 5. Yo te haré, como dice, padre de multitud de naciones. Ahora, cuando uno lee esto, te haré multitud de naciones, uno pues debiera de considerar esto. ¿Pero acaso Israel fueron muchas naciones o solo una? Por supuesto, Israel fue una nación. Y ahí nos está prácticamente atando a que iba a venir una época que en el nuevo pacto mucho pueblo
en diferentes naciones. Aunque la palabra nación aquí, la raíz hebrea es como razas. Diferentes razas iban a poder recibir de la bendición del linaje de Abraham. E inclusive cuando le dio este pacto, él antes se llamaba solo Abraham, o sea, no con doble A, sino Abraham, A-N. Y esto significa que él era llamado príncipe enaltecido, o sea, muy honrado. Y le dijo, ya no será ese tu nombre, sino vas a ser ahora Abraham, que significa padre de multitudes. Y dice aquí en el verso 7, si lo leas conmigo, y estableceré mi pacto contigo y con toda tu descendencia después de ti. Pero mire, por todas tus generaciones, por pacto, ¿dónde dice? Eterno. Entonces, si es un eterno, estamos hablando que hasta la fecha en que estamos ahora viviendo, nos compete el recibir esta promesa que él le dio a Abraham, que lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar, no solo en gente, en hijos, sino también en bendiciones. Y dice, por todas sus generaciones, su pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia, y toda tu descendencia después de ti. Aleluya. Entonces, por eso nosotros decimos, yo tomo esa promesa de que si Abraham recibió la promesa de que al que lo bendijere, Dios iba a tener que bendecir. Al que maldijere a Abraham, Dios lo iba a tener que maldecir. Y si yo soy hijo de esa promesa, yo me considero también galardonador de ese pacto. Y ese pacto me dice que Dios me va a bendecir y va a bendecir a aquellos que me ven. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Ya llevamos entonces 3. Adán, adánico, noético, abrámico. Muy importante. Y el abrámico, pues, es un pacto incondicional, porque Dios se lo dijo, se lo declaró a Abraham desde que lo sacó de Ur de los caldeos y le dijo, a ti te voy a bendecir. Indistintamente, si te portas mal o no, yo te voy a bendecir. Gloria a Dios que se portó bien. Bien. Después tenemos otro pacto muy interesante y se le llama, incluso usted este término tal vez lo ha oído, mosaico, el pacto mosaico. ¿Qué significa el pacto mosaico o el pacto de la ley? Pues es el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo que él dirigió. Obviamente Dios siempre con la intención de poder llevar a este pueblo a la bendición, a la promesa incondicional que le dio a Abraham de recibir la tierra prometida. Él también les dijo, pero para estar en esa travesía, si tienes tú que cumplir algunos preceptos, llamémosle, de esta manera, para que tú puedas recibir la bendición que yo tengo para ti. Y por eso dice Éxodo 34, capítulo 10, 11 y una porción del 12. Mire cómo dice. Vamos a poner en alto para que lo puedas leer. Y Dios contestó, he aquí, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Y mire cuál es la bendición que les ofrece. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. O sea, le está diciendo que aquellos que estén dispuestos a aferrarse a esta promesa van a ver maravillas. Ahora, siempre hay un pero. Dice el verso 11. Observa lo que te mando hoy. Y ahí da algunas instrucciones. Y después el 12 dice,
Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, que no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Tropezadero en medio de ti. O sea que lo que está diciendo es, que lo hemos estudiado muchas veces, mira, yo voy a hacer maravillas por medio de usted, que puedan llegar a la tierra que les prometí y que puedan atravesar este desierto. Van a llegar exitosos. Se están dispuestos a observar mis estatutos, mis mandatos, lo que yo les ordeno. Y una de las cosas que yo les ordeno es que no pongan a otro Dios que no sea yo, que al único que vayan a adorar es al Señor. Porque dice que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, aún salieron muchos de los que estaban ahí entre sus cositas, entre su menaje, llevaban a ídolos egipcios. Y muchos de ellos ahí los llevaban cargados. Y el Señor, mire, hermoso, porque no hay una sentencia contra estos. El Señor se queda callado esperando a que, conforme ellos vayan observando las maravillas, vayan observando los prodigios del Padre, ellos digan, no, este Dios que llevo no me va a resolver la vida. El que me está mostrando en la dirección es el Padre Celestial. Pero dice que muchos de estos, pues, mantuvieron esto y el Señor tenía que insistirles. Yo voy a hacer maravillas si tú, inclusive en la travesía iban a tener encuentros con diferentes culturas, razas. Si tú no te mezclas con ninguno de estos, porque puede ser tropezadero para ti. Nosotros tenemos que conocer esto. ¿Sabe que prácticamente también el pacto mosaico nos habla a nosotros como iglesia? Porque Dios, así como Abraham nos dio la promesa de la herencia, del reposo, que es como una figura de el poder llegar a la eternidad con Él, poder reposar en Él. Pero para poder alcanzar esa presea, esa promesa, tenemos que salir aprobados en nuestros desiertos, así como este pueblo que tuvo que tener que ser aprobado en el desierto y a la hora de incursionar la tierra con los enemigos que iban a encontrar. Igual nuestra vida. Por supuesto que el desierto no es fácil. Por supuesto que hay gigantes delante de nuestra vida normal. Gigantes del tipo económico, enfermedad, situaciones que no quisiera uno tener. Pero el Señor dice, vas a ver maravillas, pero si tú te mantienes firme, si tú te levantas de no buscar otro respaldo sino el mío, dice el Padre. Y de esta manera, pues, podemos nosotros vivir el pacto mosaico. Lindo esto, ¿verdad? Bueno, pero sigamos viendo. Ya después tenemos otro pacto que él hizo con David. Aquí él hizo, con David, él hizo un pacto también incondicional, que también nos llega a nosotros, o sea, nos toca a nosotros. David tenía una cualidad, que él amaba la presencia del Señor. Dice que cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, él tocaba el arpa y él compuso muchos de los salmos que usted lee, él los compuso en esta época también. Y yo me imagino que pasaba momentos de adoración con el Señor. Tanto es así que cuando él era rey y él vino y trajo el arca del pacto a su jardín, él no se atrevió, él no pensó, y eso que estaban bajo la ley, en poner el lugar santo, el atrio, el lugar santo y que hacer sacrificios. No, él de una vez le decía al Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo clamo. Él como que se hubiera tenido una relación con Cristo. A veces pienso yo que
solo para que él haya tenido esa libertad, de esa gracia, de poder entrar al lugar santísimo, Cristo tenía que haberse revelado a su vida, de alguna manera. Y tal fue el impacto de lo que David dio o se registró en la escritura, que Dios, el Padre, menciona en Hechos, por medio de los apóstoles, cuando profetizaban, que en los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, se tenía que restaurar, oiga esto, el tabernáculo de David. No habla el tabernáculo de Moisés, no habla el tabernáculo de David. ¿Y qué era el tabernáculo de David? Era una tienda de campaña donde estaba el arca del pacto, donde él entraba directamente. Prácticamente lo que el Señor nos permite ahora, poder accesar al lugar santísimo y levantar las manos en adoración, porque Cristo venció. Pero mire lo que Dios pactó con David, que de alguna manera nos compete. Y aquí le está hablando acerca de la promesa para con el hijo, Salomón. Pero le dice, él edificará, hablando de Salomón, casa a mi nombre, y yo restableceré el trono de su reino para siempre. Perdón, aquí no es Salomón, aquí está hablando a David, que David es el que va a edificar, pero quien lo hizo fue Salomón. Y dice que las generaciones de David fueron las que establecieron el trono de su reino para siempre. O sea que, para que lo pueda entender, es que dentro de la genealogía de Jesucristo, esta llega hasta David directamente. O sea que en Cristo Jesús se establece directamente el trono del reinado perpetuo. Y en Cristo Jesús sigue siendo nuestro rey, a nosotros como iglesia. Y dice después en el verso 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Uno dirá, pero ¿cómo así si los hijos de David a los tiempos ellos se rebelaron y se perdió el linaje? Pero lo que aquí da a entender es que el Señor permitió que aún así dentro de sus generaciones, aunque algunos se desviaron, pudieran llegar hasta Cristo, y aún así nosotros poder ver ahí una eternidad, porque vamos a ver que estamos tal como David adoró, nosotros vamos a adorar con un pacto de gracia. Aleluya. Que tú puedas tener la libertad de decirle, Señor, te doy gracias. Que yo no tenga que presentarme delante de ti haciendo sacrificios como los antiguos, sino yo tenga la libertad de poderme acercar a ti con manos alzadas. Pero hazlo, preséntate a Dios con esa actitud. Bueno, mis amados, vamos adelante, ya vamos a terminar. Entonces, Dios es un Dios de pactos. Hoy ya estuvimos viendo de que hizo un pacto adámico con Adán. Adánico es noético, abrámico con Abraham, mosaico con Moisés y davídico. Pero hay un pacto que encierra todos estos, que es el que prácticamente es el que nosotros estamos viviendo, y es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios vino y, como lo leímos en el primer verso, prácticamente derogó todos estos pactos y los conjugó en este mismo, que es con Cristo mismo. Por ejemplo, mire cómo dice Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, tal como
hicimos mención cuando hablamos de las ofrendas, una vez fue suficiente el derramamiento de sangre de nuestro amado Señor. Y Él nos dice, ahora es el tiempo de que tú vivas en plenitud en este nuevo plan, en este nuevo pacto. El problema es que muchos no lo entendemos y nosotros tenemos que tener el concepto de qué es este nuevo pacto. Y tal como lo hemos resumido, pero dice en Jeremías, y aquí pues prácticamente, imagínense cómo es que el Señor se los mencionó a los antiguos, desde el profeta Jeremías acerca de que iba a venir una época en que iba a haber un pacto diferente a los que ellos tenían. Entonces dice así en Jeremías 31, 31 al 32. He aquí vienen días, declara el Señor, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, que está hablando obviamente del Israel espiritual y la casa de la alabanza, no como el pacto que hice con sus padres, o sea, en esa época, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que vimos que era un pacto condicional. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Y aquí es hermoso este verso porque lo que Dios dice es que Dios menciona que Él fue para el pueblo de Israel esposo. Pero bueno, llamémosle la nación de Israel, lo rechazó cuando rechazó a Cristo y han dejado de hacer muchas cosas. Por eso es que Dios en Malaquías, Él dice que cayó por 400 años. Pero cuando uno lee el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ahí habla de todas las razones por las que el Señor dice, te voy a hablar porque ahorita yo te doy prácticamente acta de divorcio, porque me has rechazado y le da todas las razones por las que Él viene y dice, ahora yo me como que voy a meter en un paréntesis al pueblo de Israel y yo tengo algo diferente. Y de ahí aparece Jesucristo y con su resurrección, Él viene y dice, ahora he levantado al nuevo pueblo. Pero este nuevo pueblo, que es la iglesia, va a tener un casamiento, pero no con Dios, sino con Jesucristo. ¿Por qué es así? Porque Dios dijo que Él va a volver a traer y a cautivar el corazón de Israel. ¿Y cuándo lo va a hacer? En la gran tribulación. Cuando ese tiempo la verdad que va a ser un tiempo de angustia, porque se le llama la angustia que va a recibir el gusano Jacob, bueno, Jacob, ¿verdad? O sea, Israel, ese tiempo, el día del Señor va a ser tan duro para ellos que ellos mismos van a decir, entonces tú eres a quien nosotros rechazamos. Tú eres tú eres el Dios a quien nosotros crucificamos. Y Él se va a revelar a ellos. Entonces ellos se van a arrepentir y van a decir, Señor, porque a la fecha, usted a un hebreo o un israelita, usted le habla a Jesucristo y hasta maldice el nombre de Jesús. Cree que es una aberración. Pero el Señor se va a encargar de que se encuentren nuevamente con Él. Y Él dice que Él, al final de la gran tribulación, va a volverse a casar con Israel, que es como Él siempre lo dispuso. Mientras que la iglesia pues va a estar casada con Cristo, ¿verdad? Entonces, dicen nuevamente en el verso 33 con esto, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Aleluya. Y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Entonces, con la iglesia Él está diciendo, ustedes ya no van a tener que estar acatando, el pacto que está diciendo es, no van a tener que estar acatando 614 mandamientos. Yo voy a poner los dos grandes mandamientos en su corazón. Amarás a Dios, el Señor, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se concluye toda la ley. Entonces, pero eso es tan difícil, se dice que fácil decirlo, ¿no? Porque no solo es de recitarlo, hay que practicarlo. Y que su ley está en nuestros corazones para poder nosotros ser pueblo de Él. ¿Qué más produce el nuevo pacto? Entonces, miren, dice que el nuevo pacto, a aquel que vive el nuevo pacto en Cristo, se convierte en una carta viviente del Señor. Léalo conmigo. 2 Corintios capítulo 3, verso 2 y 3. Dice así: vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. O sea que el testimonio es importante. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, lo que hablamos, sino que por el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Diga conmigo, o repita ahí donde está conmigo de esta manera: Señor, escribe tu palabra en mi corazón, para que de la abundancia del corazón, que hemos estado viendo todo ese tema, pueda hablar la boca, y de esta manera mi espíritu pueda estar vivificado por ti. Pero permite, Señor, que la demostración de que tú habitas en mí es porque me convierto en una carta abierta, una carta viva, que cualquiera en la calle me mira y me dice: tienes algo diferente, hay algo en ti. Y sencillamente es su testimonio, su vida en mismo. Pero si tú no tienes ese testimonio, nos debiéramos de preocupar. Porque si voy a decir: Señor, ayuda a que mi vida se convierta en un reflejo de que tu espíritu habita en mí y que me ha escrito en mi corazón. Pero mire cómo dice el otro verso 6, con relación a esto: el cual también nos hizo, hablando de Jesús, suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Si bien es cierto, es que la mucha letra mata el espíritu. Dice, usted puede tener mucha Biblia, pero si esa Biblia, ese conocimiento de la Biblia, usted no lo permea, o sea, no se refleja con las personas que están alrededor suyo, con sus amigos, con sus compañeros, con su familia, esa misma letra lo puede agobiar, porque usted llega un momento en que dice: es que no lo entiendo, es que no hay mucha palabra, no lo entiendo. Claro, está agobiado y el espíritu se puede apagar. Es hay que decirle: Señor, ayúdame a ser un ministro. Esta palabra que aparece ahí en su pantalla dice: Él nos hizo suficientes como ministros. Usted dirá: yo no quiero trabajar en la iglesia. No, aquí no está hablando de que usted va a ser un ministro de cuello blanco. No. Esta palabra ministro viene de una palabra griega que es diácono. Y el diácono es un mensajero o una ayuda o un servidor. O sea que lo que le está diciendo es, para poder parafrasear esto, que Él nos hizo a nosotros con la capacidad suficiente para poder ser ayuda de Él, para poder establecer este nuevo pacto en esta tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque el Espíritu de Dios ha esculpido en nuestro corazón lo que Dios quiere que hagamos. Y de esta manera, pues vamos a
tener vida para dar vida a otros. Ay, qué lindo es poder vivir con el nuevo pacto y poderle decir, Señor, ayúdame a ser fiel en todo esto. Bien, mis amados, y por último, pues hoy vamos a ministrar la cena del Señor y usted dirá, ¿y qué tiene que ver el nuevo pacto con la Santa Cena? Mucho, porque el Señor Jesucristo, para poder sellar el nuevo pacto en Él y para que quedara como que quedara en memoria continua, porque cada vez que Él decía, y cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí, Él dijo, esto es un reflejo del nuevo pacto, que ya no tienen que estar presentando, como hablábamos al inicio, animales vivos. Ya fue suficiente una vez y vida. Pero con la Santa Cena tú tienes que recordar que Jesús derramó su sangre por ti, que Él fue golpeado en su cuerpo por ti, que tú puedas vivir en Él. Cualquier golpe que recibas en la vida, pues tú te puedas levantar porque Él ya lo sufrió por ti. Y mire cómo dice Mateo 26, 27, y esta es una declaración de Jesús. Dice así, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Entonces, amado hermano, ¿por qué la importancia de la Santa Cena? Porque en ella nosotros encontramos perdón continuo de nuestros mismos pecados. ¿Cómo? Pues así como está el juicio de Dios, que es en el gran trono blanco, y usted dirá, ¿y yo voy a pasar por ello? No. Dice que aquellos que estaban escritos en el libro de la vida no tuvieron que presentarse en el gran trono blanco. Entonces, desde el momento que usted recibe a Cristo en su corazón, usted prácticamente ya se liberó del juicio del trono blanco con el Padre. Pero después dice que hay un juicio con Cristo. Obviamente es el tribunal de Cristo. Dice que cuando nosotros, al que muere, tiene que ser presentado en balanza lo que hizo para ver la posición o la ubicación donde el Señor lo va a colocar. Y si Él viene estando nosotros vivos, de la misma manera, vamos a pasar un juicio con Él que se llama el tribunal del Hijo, el tribunal de Cristo. Pero también está el tribunal del Espíritu Santo. Y usted dice, ¿y cuándo es eso? Cada vez que ustedes se reúnan y tomen la Santa Cena y se pongan a cuentas. O sea, aquí el Espíritu Santo viene y te habla y te dice, ahora es el tiempo de ponerte a cuentas. Entonces, en ese momento, nos estamos prácticamente dejando dirigir por el Espíritu. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y ahí donde estás, pues, no sé si tienen los elementos, pues vayan y tráiganlos. Ahora es el momento de podernos decir, Señor, hoy me quiero presentar delante de ti con manos santas. Si ya tienen los elementos de la Santa Cena, tú dirás, a la mire, es necesario, les vale la pena. Porque son los momentos en que tú puedes ponerte a cuentas continuamente. Y poderle decir, Señor, perdóname. Ahí donde estás, vamos a tomar un tiempo para poder orar antes. Y si tú sabes que te has apartado o has hecho algo indebido, repita conmigo esta oración. Di conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta
que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, y repite conmigo, hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Díselo, perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Gracias, Cristo. Amén. Padre mío, bendice a mi hermano y bendice a todos los que están escuchando este mensaje. Señor amado, háblanos al corazón. Espíritu Santo, háblanos, redargúyenos, te lo pido. Con esta actitud santa, y le llamaría yo, ve y vamos en este momento a tomar los elementos de la cena del Señor. Ya me los tenía Viti preparados. Y ahí donde estás, puedes tomar en una mano la copa y en tu otra mano el pan. Si tú estás con tu familia, pues la autoridad que esté ahí reparta estos elementos a sus queridos que están ahí. Y la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 11 que Jesús cada vez Él declaró de esta manera: cada vez que os reunáis, haced esto en memoria de mí. Esto es mi sangre, hablando del vino. Es una figura de que cada vez que nosotros comemos del cuerpo, en el momento, usted mira aquí es un elemento terrenal, pero en el momento que lo pone en su boca se convierte en un elemento espiritual, y en el momento que usted empieza creyéndolo, se convierte en algo celestial. Y hay milagros hasta de sanidad. Y hoy vamos a creer por milagros diferentes en nuestra vida. Y cada vez que usted toma el vino, lo mismo sucede. Ahí donde estás con estos dos elementos, Padre mío, yo te pido seas tú propicio y que te agrades de un pueblo que te ama y que te busca, que te adora. Padre mío, gracias por permitirme adorarte con este gesto. Y esto lo hago en memoria de ti. Como del pan, todos tomamos del pan. Gracias, Cristo. Tú presentaste tu cuerpo para que nosotros también podamos, Señor, experimentar no solo la adversidad, sino también las victorias. Y que en todo nosotros podamos en tu nombre caminar por delante. Y ahora tomo del Señor de la copa, porque en tu sangre se desata todo eslabón, toda atadura, todo tipo de línea de iniquidad. Por tu sangre soy libre. Puedes proceder ahora. Gracias, Jesús. Padre, yo bendigo, Señor, a mi amado que está aquí escuchándome. Bendigo su vida. Bendigo, Señor, su familia. Bendigo su trabajo. Bendigo todo lo que emprenda. Y sobre todo, Padre Santo, te ruego seas tú propicio ante cualquier necesidad. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, con la Santa Cena, sea sano por el poder de Dios. Si está pasando escasez, en la Santa Cena recibimos bendición y que su economía empiece a tener un respiro. Si está pasando problemas en casa o en su trabajo, Padre mío, que esta unción que hay aquí resplandezca en él para poder estar viviendo en victoria. Bendícelo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén.
Bueno, mis amados hermanos, con esto damos por finalizado este mensaje y también el momento precioso de la cena del Señor. Hermoso fue poder ministrar al Padre. Les bendigo y no te pierdas las enseñanzas del miércoles. Y si tú tienes necesidad de oración personal, ahí donde está, apunta mi número de WhatsApp y con Viti estaríamos deseosos de orar por ustedes. Bendiciones, un abrazo y que Dios les bendiga.